Buenas tardes, chicos. Tenemos 10 minutos para contestar su cuestionario del artículo pendiente. Ya está la asignación en esta plataforma. Por favor, atender. Sí, profe. ¿Ya se mandó la asignación, disculpe? ¿O compañeros? Es que a mí... Ah, ya me apareció.
Ok, listo, ya está. Por ahí ya se debe haber cerrado la plataforma. Vamos a dar seguimiento. Vamos a comentar, Cisneros, ¿qué nos puedes comentar del artículo? ¿Qué te pareció? Pues a mí lo que más me gustó del artículo es sobre los GLUT, que nos explica sus tres diferentes formas de clasificación y en cada uno de los diferentes nos explica como la cantidad de aminoácidos que lo forman, qué tipo de enfermedades puede ocasionar si este no se encuentra presente en el organismo. Fueron las partes que a mí me parecieron más interesantes. Ok, en relación a las preguntas, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son los transportadores que se expresan en los tejidos del organismo? Son los GLUT, los GLUT son los que principalmente forman los tejidos, forman parte de los tejidos. Que se expresan en los tejidos, ¿sí? Sí, eso. En relación a los transportadores de glucosa, SGLT y GLUT, ¿qué nos puedes comentar? ¿Participan en el control hormonal de la glucólisis? Me Cisneros, parece que solo el SGLT es el único que participa. a ver, Cristian, ¿difieres? ¿Estás de acuerdo? Según yo, así ambos participan en el control hormonal. Claro, los dos participan en el control hormonal de la captación de glucosa y en consecuencia pues del metabolismo de los mismos. ¿En dónde? En la glucólisis, Cisneros. Los dos están regulando, forman parte de la regulación, ¿sí? Ok, siguiente pregunta que se les indicó ahí en su cuestionario, Brenda. Principal monosacárido usado como sustrato celular de los que se muestran se Ninguno. muestran en ninguno exactamente, ¿vale? Es que no chequé mis respuestas y tenía la duda. Ok, es ninguno. La siguiente, Brenda, ¿qué? La concentración de glucosa está regulada hormonalmente por de las respuestas que les di. El GLUT, perdón. No, en relación a al menú que les di de respuestas, es ninguno, glucógeno, adrenalina, colesterol, ácidos grasos. Uno La también. concentración de glucosa está regulada hormonalmente por Ninguno también. ninguno exactamente. Profe, ahí yo tengo una duda. A ver, Por lo menos, bueno, lo revisé porque revisé las respuestas y por lo menos en el artículo ponía la adrenalina como un regulador hormonal de la glucosa. mm, ok, O sea, pudiera, refiriéndose al artículo, pues. mm, sí, puede ser ya en el sentido estricto, tanto lo que viene siendo la insulina y la adrenalina pudieran jugar un papel importante en la regulación hormonal. Sí, la adrenalina, sobre todo en condiciones de sobresalto, cuando se requiere la demanda de, de glucosa como energía, vamos a considerarlo, tal vez, Luis Enrique, tal vez sí juega un papel. Eh, bueno, ya como yo habilité ninguno, puedo tomarlo en consideración ninguno o adrenalina, ¿vale? Los sistemas facilitadores de transporte de glucosa, GLUT, son proteínas encargadas del transporte de heteropolisacáridos, Paloma. Perdón, profe, se me cortó. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que ya no puedo verla. Los sistemas facilitadores del transporte de glucosa, GLUT, son proteínas encargadas del transporte de heteropolisacáridos, ¿sí o no? Sí, León o Ceguera.
Gracias, Paloma. Únicamente de monosacáridos, ¿no, profe? Así es no. La respuesta correcta es no. Los heteropolisacáridos no se transportan por ninguno de estos sistemas de transporte. De hecho, no se transportan, ¿sí? Se sintetizan en el interior de la célula, ¿vale? Ok. La familia de los transportadores de glucosa SGLT están asociados al antiportador de sodio. Christopher. Sí, permítame, voy a volver a ver la respuesta que puse. ¿Me puede decir las opciones? Ya no me dejó. ¿Sí o no? No. No, correcto, es no. Es al cotransporte. ¿Sí? Son sistemas cotransportadores de carbohidratos con sodio. Siguiente pregunta del cuestionario. Pongan atención, por favor, para no estar repitiendo las preguntas. ¿Sí? Estamos en clase, por favor. Los transportadores GLUT transportan la glucosa gracias a la difusión facilitada, gracias a la ATPasa dependientes de sodio y calcio, gracias a la hidrólisis del ATP, aprovechando el gradiente electroquímico a favor de su gradiente de concentración, o gracias a la ATPasa dependiente de protones. Ponce, por favor. Sí, profe, la respuesta correcta era a favor de su gradiente de concentración y gracias a la difusión facilitada. Correcto, Ponce. Y bueno, creo que eran todas esas preguntas. ¿Algún comentario extra en relación al artículo que les haya interesado, León? Sí, profe. A mí, bueno, lo que yo podría, no sé si ya lo mencionaron, pero a mí lo que más me llamó la atención fue el efecto, lo que le llaman hipoglucemiante, que tiene la insulina gracias a, pues a la incorporación de estos transportadores GLUT, porque me llamó la atención que el hecho de que no se dirija hacia ese sitio y de ahí se empiece a dirigir como a todo lo que viene siendo pues los músculos, todas las células de los músculos, ¿no? Los hepatocitos, por ejemplo, y que vaya disminuyendo el nivel de sangre. Eso y todos los, pues no sé si llamarlo enfermedades, pero las enfermedades que se derivan por una mala, ya sea por una un mal aprovechamiento de glucosa como tal, o ¿cómo se dice? Sí, un mal aprovechamiento o un mal transporte. Así es, correcto. A ver, Christopher, en relación a la tabla número 1 que se muestra en el artículo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué datos son sobresalientes? No nos vamos a chutar y no me describas toda la tabla. ¿Qué datos son sobresalientes de esa tabla? En base a lo que hemos visto y revisado en la clase de bioquímica. ¿Qué puedes comentar? ¿Qué sobresale? No tengo el artículo aquí para leerlo a la mano, profe. Permítame un poco. ¿Tienes a la mano? Ok. Bueno, vamos a ver quién lo tendrá a la mano. ¿Quién lo tiene a la mano? Por ahí, Arlet, por favor, ¿nos puedes apoyar? Sí, profe. ¿Sí lo tienes? Bueno, Sí, adelante. sí. Bueno, lo que yo destacaría es la constante Km que tienen todos los transportadores. Bueno, como ya sabemos, se dividen en dos, los GLUT y los SGLT. Nos los describe y, bueno, también lo que transportan, que algunos transportan glucosa, otros solamente fructosa.
otros fructosa y galactosa y otros glucosa y galactosa y otros fructosa y glucosa. Y pues sí, sería lo que yo destacaría de ahí. Vamos muy bien, Arlet, pero ¿qué más sobresaltaría, qué más sobresale en relación a lo que tú comentas, los valores de KM? ¿Qué puedes comparar en relación a los valores de KM? Sí, por ejemplo, como ya sabemos, pues eso nos indica, mientras más pequeñas, tiene mayor afinidad la enzima por su sustrato. Y, por ejemplo, en el caso del SGLT1, pues vemos que tiene un KM de 0.3 milimolar, entonces es muy afín. La enzima por la glucosa y la galactosa, por el sodio. Y, por ejemplo, ya vemos el GLUT2, que tiene un KM de 17. Entonces, eso deben tener funciones específicas, por lo cual la enzima no es tan afín al sustrato. Ok, eso dentro hiciste comentario en relación a los de SGLT. Creo que de acuerdo a la tabla, el SGLT1 pues es el que tiene mayor afinidad por glucosa o galactosa, ¿sí? Pero hay que observar también que en relación a los GLUT, ¿qué puedes comentarme en comparación con el SGLT? El GLUT 13. El GLUT13, a ver, profesor, verlo. El GLUT13 es mucho más, tiene mucho mayor afinidad al mioinositol, porque ese no transportaba ni glucosa, ni fructosa, ni galactosa. Ese se encargaba principalmente de transportar ese y bueno, creo que es el que tiene mayor afinidad. También el GLUT10 y el GLUT7. Perfecto, entonces esos datos hay que revisarlos, además de toda la localización tisular que se describe de cada uno de los transportadores en los diferentes órganos. Como pueden ver, son diferentes órganos donde se pueden expresar cada uno de estos tipos de transportadores. Bueno, entonces aquí nuevamente estamos viendo cómo se está aplicando todo lo que están revisando desde la parte bioquímica, estructural de las proteínas, porque de hecho también, Diego, ¿qué nos puedes comentar en relación a la estructura de cada una de las proteínas descritas ahí? Bueno, vamos a enfocarnos básicamente a los transportadores SGLT. ¿Qué característica en cuanto a, estructuralmente la proteína, qué características tiene, o qué se conoce, o qué se reporta en el artículo? Profe, ¿me escucha? Escuchamos, Diego, adelante. Pues que tiene, ¿cómo se llama? Una estructura de 14 cruces transmembranales y que una parte del segmento, no sé si es a la mitad, donde se encuentran sitios de glicosilación y en los extremos se encuentran sitios, no recuerdo si carboxilo y amino, y se encuentran del lado extracelular. Ok, muy bien, Diego. Oiga, profe, Dígame. ¿se podría trabajar, se podría manipular estos transportadores, por ejemplo, el GLUT3 y el GLUT10 para tratar enfermedades como la diabetes? ¿O eso ya es más de la inflamación pancreática? Generalmente puede haber deficiencias, obviamente, en la expresión de este tipo de transportes, y es ahí donde surgen las deficiencias en cuanto al transporte de los carbohidratos, dependiendo de la sintomatología. Ahí sí puede darse esa presencia o mal funcionamiento o mala expresión de una proteína, pues por diferentes tipos de situaciones, por la disfunción de algún gen. Inclusive puede haber mutaciones. Sí, puede existir alguna forma de sobreexpresar o hacer cambios, mutaciones en algunos tipos de residuos, por ejemplo, o los sitios
glucosilación, como lo mencionas, pero eso sí es muy complicado expresarlo, vaya, en un microorganismo, ¿no? Generalmente, pues estas son disfunciones metabólicas que obviamente la célula o los órganos forman o desarrollan precisamente otro tipo de proteínas para poder contrarrestar y regular los niveles de glucosa sanguínea y que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el transporte. Obviamente si hay alguna disfunción, pues lamentablemente es el desarrollo de los diferentes tipos de diabetes que se pueden generar, ¿sí? Sí, gracias, profe. A ver, por favor, ¿qué diferencia hay entre los transportadores SGLT con respecto a los GLUT? Vayamos viendo la figura número 4. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Joaquín? ¿No está Joaquín? Ya se trabó el micrófono. Francisco, por favor, apóyanos. Francisco. Francisco. Arlet, por favor, coméntanos. A todos ya se les pasmó el Sí. micrófono. Bueno, los SGLT tenemos, bueno, para empezar tenemos 14 cruces transmembranales, mientras que en los GLUT tenemos solamente 12 regiones transmembranales. Bueno, los GLUT se conectan por lazos hidrofílicos y esto solamente nos dice que los sitios carboxilo y amino terminal se encuentran del lado extracelular. Del lado Y en esta, intracelular, a aquí diferencia dice, ajá, y en los otros es en la parte citoplasmática de los GLUT. Ah, ok, Y, correcto. ajá, sí. Muy bien. Muy bien, Arlet. Bueno, ok. ¿Alguien quiere comentar algo adicional en relación al artículo? Chicos, algo que les haya llamado la atención, que no se haya comentado, que no se haya preguntado en su cuestionario. ¿No? Ok. No se olviden de los artículos, que yo siempre los tengo en mi mente. Vámonos, Miguel, o ¿cómo te llamas? Nos quedamos en fermentación. A ver, Luis Enrique, por favor. Te cedo control. Es Luis Enrique. Ok. Te convierto en moderador. Por favor, comparte y dale seguimiento. Nos quedamos, vimos fermentación anaeróbica, la producción de etanol, y vamos a dar seguimiento. ¿Se escucha? Primero, antes que nada. Escuchamos bien, Enrique. Y se ve la Se segunda. ve perfectamente. Si puedes maximizar, sería... Ok. A lo mejor está cargando. ¿Sí se ha maximizado o se quedó trabado? Ya está Ok. bien, ahora sí. Adelante, por favor. Ok. Para resumir lo que ya habíamos visto anteriormente, tenemos que el proceso de fermentación es un proceso adaptativo en el cual se trata de suplir las funciones que tiene el metabolismo aeróbico, que vendría siendo todo el ciclo de la respiración aeróbica, por el ciclo de respiración anaeróbica, que tiene como fin último recuperar el NAT. Y pues ya de ahí como función, o bueno, como desperdicio de este proceso catalítico, se van a producir moléculas orgánicas que suelen ser de interés. En el caso, como vimos la clase pasada, les comenté que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico que tiene como producto orgánico final el etanol y la producción de 2 ATPs, que es la ganancia de la glucólisis de la glucosa, además de reincorporar 2 moléculas de NAD oxidado
a la glucólisis. Y bueno, eso sería de la parte de la fermentación. Ahora, como sabemos, este proceso de la glucólisis, el etanol, es un desperdicio. Y ese desperdicio la célula expulsa de su organismo y es procesado por otro tipo de células. Cuando esta bacteria, perdón, otro tipo de bacteria, cuando esta reacción se lleva a cabo de transformar ese alcohol que sale de la fermentación alcohólica, se llama fermentación acética, ya que como sustrato, como va a tener el ácido acético. Y pues tenemos que la fermentación acética es un proceso que involucra el crecimiento y actividad de microorganismos como bacterias o levaduras, con el fin de modificar su sabor y permitir su conservación. La fermentación bacteriana es una fermentación causada principalmente por la bacteria Acetobacter, y es un género de bacterias aeróbicas que transforman el alcohol en ácido acético. Y se le considera una fermentación anaeróbica porque primero tiene que pasar por el proceso de fermentación alcohólica para poder llegar a este punto. A diferencia de la fermentación alcohólica, que es la que la precede, esta sí tiene que tener altos niveles de concentración de oxígeno para que esta bacteria lo pueda llevar a cabo, convertir a ácido acético, además de una molécula de agua. Tenemos que la formación de ácido acético resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia de oxígeno. Estas bacterias, a diferencia de la levadura productora de alcohol, requieren un suministro generoso de oxígeno para su crecimiento, además de un pH de entre 3.5 a 5.5 y una temperatura de 30 grados centígrados. El cambio que ocurre es descrito por la ecuación general que ahorita les voy a explicar. Bueno, ok. Tenemos que estequiométricamente hablando, estas bacterias son capaces de producir un mol de ácido acético por cada mol de etanol presente en el medio, por lo que su eficiencia es enorme. Bueno, después de aquí espero darme a entender lo siguiente que voy a decir. Pero que tenemos que este proceso fermentativo se da por una relación de 3 enzimas o la acción de una cadena de 3 enzimas, que es la alcohol deshidrogenasa, la hidrolasa y la acetaldehído deshidrogenasa. Y aquí les voy a explicar más o menos un poquito cómo funcionan todas estas enzimas. Bueno, primero tenemos que nosotros tenemos aquí nuestra... Uy, ¿se ve el puntero? ¿Sí se ve que estoy rayando? Bueno. ¿Hola? Sí se ve. Sí, Sí, se sí, ve. sí. Sí se ve, Entonces Enrique. tenemos primero nuestra molécula de etanol. Entonces, para nuestra molécula de etanol va a entrar el alcohol deshidrogenasa, que lo que va a ser romper enlaces, va a catalizar la ruptura de enlaces hidrógeno con oxígeno en esta parte, y si no recuerdo, es en esta parte, perdón, llegando a la conformación de acetaldehído. Entonces de esta parte vamos a tener que van a salir 2 hidrógenos. Uy, espero que se vaya bien. Bueno, ok, esos 2 hidrógenos, para dar secuencia poco a poquito de cómo va a ir procesándose eso. Dentro de esta bacteria tenemos aquí nuestro etanol. Aquí ya hizo el alcohol deshidrogenasa su función catalítica y va a desprender esos 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos van a ser van a reincorporarse a la cadena respiratoria, ya sea en forma de NAD oxidado a NADP reducido, y se van a reincorporar a la cadena respiratoria. Este es en el caso del ciclo de Calvin en plantas. En el ciclo normal de una bacteria sería el NAD, lo que ya conocemos como el NAD, el NAD oxidado, y se va a ir reincorporar a la cadena respiratoria. Bueno, después en la segunda parte tenemos que se va a generar un intermediario que vamos a llamar acetaldehído. Este acetaldehído es medianamente inestable, entonces por lo cual va a ser catalizado por otra enzima que va a ser la hidrolasa, que como su nombre se imaginarán, lo que va a hacer es que gracias a la molécula, ahí estoy escribiendo muy feo, perdón, ahí no se puede borrar, bueno, ok, espero que se vea. Voy a tratar de escribirlo mejor. Bueno, ok. Se va a incorporar agua. Bajo la sensibilidad más. Okay. Se va a incorporar agua a este
proceso catalítico, en el cual se van a hidrolizar dos partes de la molécula. Una parte, la primera parte que se hidroliza, va a ser esta de nuevo, además de que sí, lo tengo anotado, sí, además que el OH que sobra se va a unir a esta parte de aquí. Entonces se va a romper este enlace y nos va a dar el acetaldehído hidratado. Posteriormente, ya al momento de salir de la molécula, aquí está el acetaldehído hidratado. Este NAD, en este caso este NADP oxidado, se va a reincorporar a la cadena, igual que la primera parte donde interactuaba el alcohol deshidrogenasa. Se va a deshidratar en este caso, en vez de quitar solamente los protones de hidrógeno, se va a deshidratar la molécula. Entonces aquí tenemos que de nuevo va a salir OH y va a salir, bueno, en general pues la molécula de agua. Entonces ya en el proceso final, aquí en este tercer paso es donde entra el acetaldehído deshidrogenasa, perdón. Y ya pues como final vamos a tener una molécula de ácido acético más una molécula de agua. Y no sé si aquí tengan alguna duda, que siento que me hice muchas bolas, perdón. Tengo un poquito seca la boca. No sé si aquí hay alguna pregunta de cómo funciona el mecanismo o cómo interactúan las tres enzimas. No. Ok. Y bueno, pues eso sería la fermentación acética. Y pues aquí tenemos la interacción o cómo sería el ciclo entre la fermentación alcohólica y la fermentación acética. Tenemos nuestra molécula de glucosa, el piruvato, posteriormente cómo va todo el proceso hasta llegar al alcohol, al etanol, y posteriormente en presencia de oxígeno, como les había resaltado, que es una fermentación que ocupa grandes niveles de oxígeno, pues vamos a tener al final la molécula de ácido acético. Y pues es como interactúan estos dos mecanismos de fermentación. Luego posteriormente ya damos un brinco de las bacterias a un tipo de fermentación que se da, o bueno, que se puede dar dentro de los humanos, que es la fermentación láctica. Bueno, mamíferos en general. Bueno, tenemos que la fermentación láctica es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en la matriz citoplasmática de la célula, en la cual se fermenta la glucosa para obtener energía metabólica y un producto de desecho principalmente, que es el ácido láctico. A muchos ya se les hará conocido esto y pues lo veremos más adelante con que está relacionado. La presencia del ácido láctico como metabolito de los alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición y por lo tanto la fermentación láctica es tradicionalmente empleada como un método de conservación de alimentos. Las bacterias capaces de promover este proceso biológico se denominan bacterias lácticas. La fermentación láctica también se verifica en el tejido muscular cuando, a causa de una intensa actividad motora anaeróbica, no se produce una aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica, que ahorita vamos a ver más adelante, que es el ciclo de Calvin. Ciclo de Cori, perdón. Bueno, entonces, primero tenemos que entender o tener previsto que hay dos tipos de fermentación láctica. Una que es la fermentación homoláctica, que simplemente es que a través del proceso de una variedad de hongos, bacterias, etcétera, solamente se va a tener como principal producto y tenemos la segunda, que es la fermentación heteroláctica, que en este tipo de fermentación se produce ácido láctico y otros compuestos tales como ácido acético, fórmico, el dióxido de carbono, etanol, etcétera. Y las bacterias que forman este tipo de fermentación se les denomina bacterias heterofermentadoras. Y bueno, tenemos también que existen las fermentaciones lácticas específicas. Esto ya va más encaminado al tipo de producto que se quiera procesar. En el caso de la leche, se va de la fermentación de leche, la fermentación de hortalizas y la fermentación de legumbres y semillas, que son los tres grandes grupos en los cuales más que específica, yo diría que se especializan las fermentaciones ya a valor industrial. Y tenemos que son las lactobacter, como ya les había mencionado antes, como son los lactobacillus, leuconosco, pediocucus, y ese ya no lo sé pronunciar, pero bueno,
Esto solamente es más información sobre las bacterias que la llevan. Y bueno, este ya es el mecanismo general. Es un mecanismo similar al de la fermentación alcohólica, pero es un tanto más sencilla. Bueno, es más sencilla. Para empezar, la fermentación solamente se da en un paso. Uy, a diferencia de la... Perdón, que no. A diferencia de la fermentación alcohólica o la fermentación láctica o la fermentación acética. Entonces, digamos que solamente se va a dar en un paso, que es en esta parte de aquí. Entonces, reintegrando de nuevo, tenemos que nuestra molécula de glucosa, posteriormente el piruvato, ahí ya se generaron 2 moléculas de ADP, pero también se generaron 2 moléculas de NAD. Entonces tenemos, es que no alcanzo a visualizar bien el puntero azul, déjenme ver si lo cambio a rojo. Ok. Entonces, esta fermentación también está enfocada en recuperar el NAD oxidado para reincorporarlo al proceso de la glucólisis. Entonces tenemos que aquí solamente va a interactuar una enzima, que es la lactato deshidrogenasa, que en función del NAD lo que va a hacer es reducir, no es reducir, simplemente va a transformar al piruvato en 2-lactato, que lo que hace es aquí el NAD, 2 moléculas de NAD, van a incorporar sus protones, sus electrones, al piruvato. Entonces estos se van a unir al carbono 2 y pues ya se va a formar el lactato, el 2-lactato. Y ese es el mecanismo general de la fermentación láctica, y esto nos va a dar paso a otra. Bueno, es lo mismo, lo que ya les había descrito, que aquí está nuestro piruvato, va a interactuar el NAD más una molécula, un hidrógeno, un protón, perdón. Y pues la lactato deshidrogenasa va a hacer su papel, va a reincorporar el NAD oxidado a la cadena respiratoria y pues vamos a tener nuestro lactato. Fermentación láctica, lo mismo. Y llegamos a la fermentación málica, o también conocida como maloláctica, que va a tener como fin... Hay que recordar, Enrique, ¿cuál es la importancia? Regrésate a la anterior, por favor. Ok. La importancia es reincorporar el NAD, 2 moléculas de NAD oxidado, a diferencia de la fermentación alcohólica, que solamente, bueno, es lo mismo, porque son 2 piruvatos, pero en general es eso, es reincorporar el NAD oxidado a la cadena respiratoria de la glucólisis. Aquí está el punto, no es a la cadena respiratoria, estimado Luis Enrique. Acuérdate, estamos viendo la regeneración del NAD oxidado para la glucólisis. Por eso es importante revisar todos estos ciclos. Bueno, no son ciclos, son reacciones que tienen algunos microorganismos capacidad de oxidar el NAD y convertirlo, nuevamente en la forma oxidada, NAD, para que se pueda reincorporar a la glucólisis y se siga llevando la glucólisis en estos diferentes metabolismos de diferentes microorganismos, que muchos de ellos tienen de importancia biotecnológica en la elaboración de muchos procesos de fermentación. Sí, eso es lo importante, no hay que confundir a la fosforilación oxidativa. Acuérdense que las lanzaderas que explicó Joaquín, esas sí van a ceder esa energía hacia diferentes niveles de la cadena transportadora de electrones. Pero el punto importante que estamos revisando aquí son los diferentes mecanismos de lanzaderas, que son 2, que ya vimos, glicerol trisulfato y la lanzadera de malato aspartato. ¿Cómo se recupera ese NAD para que siga funcionando la glucólisis? Y otros microorganismos, otro tipo de fermentación que no es la aeróbica que nosotros llevamos, también pueden hacer eso. ¿Sí? Importante, no hay que confundir eso. Sale, Luis, adelante. No, sí, el profe tiene razón, una disculpa, ahí me confundí, no sé por qué estaba diciendo al ciclo de la respiración, no, es al ciclo de producción de energía anaeróbica, sería lo correcto, o bueno, es lo que se me ocurre ahorita, lo más concreto, pero sí sería eso. Y una disculpa por eso, bueno, ok. Entonces tenemos
otro tipo de fermentación, que es la fermentación málica, o también conocida como maloláctica, que lo que tiene como fin final es evitar una acidosis láctica, y ahorita vamos a hablar de eso. La fermentación málica es el proceso por el cual el ácido málico se transforma químicamente en ácido láctico por medio de bacterias de origen láctico. Se le podría considerar otro tipo de fermentación láctica. Entonces aquí tenemos que el principal microorganismo o bacteria que lleva pues esta fermentación es el Oenochus oeni. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, tenemos que también es, al igual que la respiración láctica, es un proceso simple en el cual las bacterias lácticas son de las pocas dentro de su género capaces de crecer en entornos ácidos por debajo de un pH 5. Se alimentan del ácido málico, en este caso del ácido dicarboxílico, y genera ácido láctico, que es un ácido monocarboxílico. El proceso es controlado por la enzima maloláctica, y la reacción química maloláctica simplificada vendrá siendo esta. Y pues aquí ya lo especifico un poco más. Entonces tenemos que aquí tenemos nuestro ácido málico, se va a reincorporar a través de la membrana de esta bacteria, y a través de la enzima maloláctica va, igual que las veces que la anterior, hay NAT. Espero que sí. Hay NAT reducido, y esta enzima lo que va a hacer es, va a reincorporar este NAT, va a hidrolizar a la molécula, va a retirar este protón de aquí, y va a reincorporar el NAD oxidado en presencia de su cofactor, el manganeso, a la glucólisis. Y pues aquí tenemos que, pues, como dije anteriormente, hay una fermentación heteroláctica, donde no solamente va a ser un producto el que se va a obtener, en este caso se van a obtener, que es el ácido láctico y este. Entonces tenemos, en general ese es el proceso. Esto ya solamente es para... Y posteriormente pues el ácido láctico va a salir como desecho de la bacteria. Y ese es el mecanismo general de la fermentación málica. Y luego ya al final tenemos... Luis, Enrique, regrésate tantito, por favor. Brenda, Sofía, de acuerdo a lo que hemos visto, transporte activo primario y secundario, ¿cómo es que entra el ácido málico a esa bacteria? ¿Qué tipo de transporte es? Activo. ¿Perdón? No se escucha. Cristian, por favor, apóyanos. Secundario, te decía. Es secundario, Brenda. Es transporte activo secundario, pero ¿cómo se llama? Juanito, Petra, Casimira. ¿Cómo se llama? Hay 3 diferentes tipos de transporte activo secundario, Brenda. Ya los vimos. Arlet. ¿Es el unitransportador? Es uniportador, ¿sí? Es uniportador, ¿sí? Y por ejemplo, Sí, Arlet, ya aprovechando, ¿cómo sale ese ácido láctico? Pues es el, no sé, profe, es el litransportador, salen 2 moléculas, ¿no? Salen pero no 2. me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Es que podría decir bitransportador o biportador, pero a lo mejor me equivoco, profe. Es León, Josellera. Es se supone que sería sin porte. Es importador, exacto, o cotransportador, ¿sí? Ok. Gracias, chicos. A ver, dale la siguiente diapositiva, Enrique, por favor. Vámonos al ciclo de Cori, Y luego por ya favor. como al final tenemos que esto ya es cómo interactúa en este caso sería la fermentación láctica dentro de nuestro organismo, o dentro de nuestro metabolismo más bien. Entonces tenemos que el ciclo de Cori se refiere al proceso de transporte de lactato desde las células que están experimentando un metabolismo anaeróbico hasta el hígado, donde se utiliza para devolver glucosa a las células.
Y pues tenemos que es un ejemplo de una de las funciones críticas del hígado para asegurar un suministro adecuado de glucosa al cuerpo. Lleva el nombre de Carl Ferdinand Cori y Gertie Cori, que no sé si eran primos, hermanos, pero tienen el mismo apellido. Y bueno, creo que esta diapositiva se me movió. Bueno, ahorita la arreglo. Bueno, tenemos que el ciclo de Cori se va a llevar en 2 etapas. Una va a ser en el músculo y la otra va a ser en el hígado. Entonces, como mencioné anteriormente, este ciclo empieza, o uno de los lanzadores que tiene es la ausencia de oxígeno. Entonces, al haber ausencia de oxígeno, tenemos que nuestra molécula de glucosa, en el caso de la respiración aeróbica, va a llevar todos sus procesos, hasta que tenemos una ausencia de NAT oxidado. Entonces es cuando se va a llevar a cabo la fermentación láctica, que va a funcionar más o menos así. Ok. Primero tenemos nuestra molécula de glucosa. Y pues nuestra molécula de glucosa, al no haber oxígeno y no poderse llevar la respiración aeróbica, pues vamos a tener que en primer paso va a llevar el proceso de la glucólisis, donde se van a generar 2 ATP y donde se van a reducir 2 moléculas de NAD oxidado. Esto nos va a llevar a la producción de 2 NAT oxidado y 2 moléculas de piruvato. Ok, después del piruvato se va a llamar una fermentación láctica, que como ya dijimos se va a llevar a cabo por la lactato deshidrogenasa, lo cual nos va a ayudar a reincorporar este NAD reducido a NAD oxidado y que este NAD oxidado se reincorpore aquí arriba a la respiración, bueno, a la glucólisis, perdón. Y como producto final vamos a tener este lactato, pero este lactato no se puede quedar en los músculos, ya que puede llegar a producir una acidosis láctica. Entonces, este lactato se va a llevar a través de la sangre hasta llegar al hígado. Una vez en el hígado, la misma enzima, que es la lactato deshidrogenasa, va a llevar a nuestra molécula de lactato hacia piruvato a través de la enzima LDH. Espere, esta anotación no recuerdo. Bueno, ok, sí. Y en caso contrario de esta parte de aquí, en vez de reducir, como queríamos acá, digan, en vez de oxidar, se va a reducir para volver a generar piruvatos. Después es una parte como muy importante que tenemos que tener en cuenta en el caso del ciclo del COI. Pues muchos se imaginarán como de, no, pues así también podemos funcionar, ¿no? O sea que ¿por qué el organismo no lo hace así? Es exactamente por esta parte. Se le podría considerar como un proceso inverso, ya que como podrán ver, aquí partimos de la glucosa hasta llegar al lactato. Y aquí vamos del lactato hasta glucosa. Y aquí es un punto importante por el cual el cuerpo o un organismo no puede llevar este tipo de ciclo constantemente. Y es porque para llevar de piruvato, o bueno, en este caso los 2 piruvatos a glucosa, se van a invertir 6 ATP en comparación a los 2 ATP que se generaron en la glucólisis. Ok, eso que acaba de explicar Luis Enrique, permíteme tantito, Luis Enrique. Ajá. De piruvato a glucosa es lo que conocemos como gluconeogénesis y es lo que nos va a explicar la niña Arlette en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Qué más tienes que puntualizar del ciclo de Cori, Luis Enrique? De que de hecho iba a esa parte, de que el proceso que se lleva aquí a cabo se llama gluconeogénesis, pero aparte, cuando esta glucosa no puede ser reincorporada o ya no se necesita porque ya hay actividad muscular normal, o sea que ya hay presencia de oxígeno normal, se va a almacenar en el hígado o en el músculo en forma de glucógeno. Y pues ya, no sé si haya preguntas, anotaciones, algo que se me haya pasado. La verdad tuve muchos apuntes, igual y una pregunta que quieran hacer y la tengo anotada. A ver, Lluvia, ¿qué nos puedes comentar en relación al ciclo de Cori? ¿Qué te queda claro? Interpreta con tus propias palabras lo que acaba de decir Luis Enrique. ¿Cómo lo entendiste? Lluvia. Es que se me estuvo trabando, entonces casi muy bien. Lo que hayas entendido, Lluvia, y si no es el momento para preguntarle, no te quedes con dudas. Bueno, o sea, entendí
que pues en el músculo va a ser de glucosa a 2 de lactato, mientras que en el hígado va a ser inverso, mientras que pues en el músculo van a ser 2 moléculas de ATP y en el hígado se van a necesitar 6 de ATP. Ok, a ver, Luis Enrique, te hace falta algo muy importante y creo que eso nos lo vas a explicar la siguiente clase porque ya no hay tiempo. Regrésate ahí, quédate ya por favor en alguna diapositiva, nos estás mareando, Luis Enrique. Por favor, quédate ya en donde esté un esquema del ciclo de Cori, por favor, porque nos estás mareando. Déjame ahí, ya, no le muevas, por favor, Luis Enrique, Enrique, por favor, no le muevas. Ya, ok. Tenemos que entender bien, Luis Enrique, que no has explicado por qué por qué el lactato tiene que salir del músculo esquelético. ¿Por qué no hace todo ese proceso inverso que nos acabas de explicar? ¿Por qué no lo hace en el hígado? ¿Por qué? Oh, sí. ¿Lo sabes? Explícalo. Si no, nos lo explicas bien la siguiente clase. Te hace falta eso. Ok, sí, lo complemento Eso es parte fundamental del ciclo de Cori. ¿Por qué hace uso del torrente sanguíneo? Ya lo acabas de mencionar. Lactato tiene que salir del músculo y irse por el torrente sanguíneo hacia el hígado para que en el hígado se metabolice ese exceso de lactato. Pero ¿por qué no se queda? ¿Qué le falta al músculo esquelético para poder hacer todo ese proceso inverso? ¿Vale? Queda pendiente para la siguiente clase. Entras lo primero que vemos y después entramos con gluconeogénesis. ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Se consideró la respuesta de la adrenalina como hormona, es correcto. Sí, también juega un papel importante. Ya se consideró en el examen, primera cosa. Segundo, ya se les dio una asignación para la siguiente sesión de laboratorio para los equipos, ya está explicado ahí. Si no entienden, obviamente primero hay que leer, después de que hayan leído y si no entiende o no queda claro, mañana hay que preguntar, por favor. Acabo de subir los resultados para que ustedes analicen y respondan para su reporte de prácticas. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana. Bonita tarde a todos. Ok, profe, gracias. Igualmente, profe, hasta mañana.